Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Bueno, hoy día vamos a ver la zona amarilla de su guía número 25. Les dejo los ejercicios. Bien, estamos viendo multiplicación de polinomios y como primera estrategia, como lo vimos en clase, les dije que identificara las letras que no tienen exponente y colocarles un 1 para siempre recordar que al momento de multiplicar las letras se tienen que sumar los exponentes y no olvidar que este 1 sí existe, ¿ya? La segunda estrategia que les dije también que podían hacer era identificar la cantidad de términos que tienen. En este caso, por ejemplo, tenemos dos términos por dos términos, un binomio por un binomio. Es decir, que como primera instancia tenemos que tener cuatro resultados, ¿ya? Independiente que si después reducimos términos y no queden menos, pero primero tenemos que tener cuatro resultados. Luego de identificar los unos de los exponentes y además cuántos términos debería tener, ya podemos empezar a realizar nuestra multiplicación. Entonces, el primer término del primer paréntesis se multiplica por el primer término del segundo paréntesis. Entonces, esto nos quedaría 2x por 3x cuadrado serían 6x elevado a 3. Luego el primer término del primer paréntesis se multiplica por el segundo. Siempre lo hacemos en ese orden. Tomamos un término del primer paréntesis y lo multiplicamos por todos los términos que hayan en el segundo paréntesis. Bien, sigo entonces. Este 2x elevado a 1 por 5y elevado a 2 me quedaría 10 x y elevado a 2. Las letras se dejan solamente expresadas ya que entre ellas no se pueden sumar los exponentes ni hacer nada más. Recordar que no es necesario escribir este 1 porque se asume que está ahí en la x, ¿ya? En el resultado no necesito escribirlo. Bien, ya terminé el primer proceso de multiplicar el primer término por todos los términos del segundo paréntesis. Entonces comenzamos con el segundo término, con todos los términos que hayan en el segundo paréntesis. Entonces, menos 3y elevado a 1 por 3x elevado a 2 sería menos 9, 3 por 3 menos 9, x elevado a 2y. Dejo expresadas las letras ya que entre ellas no se puede multiplicar y las dejo en ese orden solamente por el orden del abecedario, nada más que por eso. Luego, este menos 3y elevado a 1 por el 5y elevado a 2. Serían menos 15, menos 3 por 5 positivos. Son menos 15 y en este caso la y sí se puede sumar con los exponentes, entonces sería y elevado a 1 por y elevado a 2 y elevado a 3. Luego identifico si es que tengo algún término semejante, ¿verdad? Entre los términos que obtuve como resultados. Si se fijan, yo tenía que tener 4 resultados y tengo 1, 2, 3, 4 resultados. Entonces ahí puedo saber que tengo bien resuelto mi ejercicio. Entonces ahora reviso si tengo términos semejantes, si es que puedo hacer algo más. En este caso, la parte literal, la parte de las letras, ninguna es igual entre ellas, entonces ya no puedo hacer más, por ende ya obtuve mi resultado final. En el segundo ejercicio, entonces, hacemos exactamente lo mismo. Identificamos las letras que no tengan exponente, les colocamos un 1 para no olvidar sumar ese exponente, ¿verdad? Puedo identificar, en este caso también tengo binomio por binomio, entonces también voy a tener cuatro resultados. Tengo 2 por 2, cuatro resultados finales. Bien, entonces tomamos este primer término, se multiplica por cada uno de los términos del segundo paréntesis. 5a elevado a 5 por 4a elevado a 2 serían 5 por 4, 20. Y en el caso de la a me quedaría elevado a 7 al sumar los exponentes, ¿verdad? Luego tomo este primer término también y se multiplica por el segundo término del segundo paréntesis. Entonces tengo 5a elevado a 5 por menos 7b elevado a 3. 7 por 5, 35, menos, ¿verdad? Porque el 7 es negativo y las letras se dejan expresadas porque no se pueden multiplicar entre ellas para sumar los exponentes. Terminando eso, continúo con el segundo término del primer paréntesis. Serían 2 por 4 son 8, ambos positivos. Y en este caso las letras también se dejan expresadas en ese orden, solo porque la A está primero que la B. Y luego ya termino con el segundo término del segundo paréntesis. Y vamos a obtener 2 por menos 7, son menos 14.
Y en este caso sí puedo sumar los exponentes, ya que tengo b elevado a 1 por b elevado a 3, me queda b elevado a 4. Bien, identifico si que tengo algún término semejante entre estos 4 términos que obtuve como resultado. No tengo nada que yo pueda reducir, por ende tengo mi resultado final. Bien, en este caso entonces lo mismo, identifico las letras que no tengan exponente para dejarles un 1, así nunca olvidar sumar esos exponentes. Aquí en este caso tengo un binomio, es decir, dos términos, por un trinomio, tres términos, entonces yo voy a obtener como resultado 6 términos, ¿ya? Entonces ahí ojo con eso, que me ayuda a identificar cuántos términos voy a tener al final. Bien, entonces, en este caso comenzamos con el primer término, que es la A, por el primer término del primer paréntesis, perdón, del segundo paréntesis. Entonces tengo 2, me queda a elevado a 1 por 2a elevado a 1 serían 2a elevado a 2. Se suman los exponentes, ¿verdad? Luego tengo el primer término por el segundo término del segundo paréntesis. A elevado a 1 por menos 3b elevado a 1 serían menos 3ab. No necesito colocar esos unos, dejo las letras expresadas tal cual como están. Y por último tengo el primer término por el tercer término. Entonces me quedaría solamente más 5a, ya que no tengo más número para multiplicar o inclusive algún exponente para sumar. Queda solamente así. Bien, continúo entonces con el segundo término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis. Entonces, menos 2 por 2a sería menos 4a, ¿verdad? Luego, este segundo término por el segundo término también. Sería menos 2 por menos 3b, son más, 2 por 3 son 6, y luego tengo solamente la letra b. Y ya finalmente, este menos 2 se multiplica por el 5, lo que me da menos 10. Menos 2 por 5 positivo, menos 10. Identifico si es que tengo algún término semejante, en este caso sí, solamente esos dos. Se pueden reducir. Si se fijan, yo ya obtuve 6 términos, entonces está bien lo que hice. Ahora tengo que reducir para encontrar el resultado final. Entonces tengo 2a cuadrado menos 3ab, eso se mantiene. Estos dos se reducen. En este caso se resta, me queda más a más 6b menos 10. Y ahora sí obtuve mi resultado final y no puedo hacer nada más. Bien, en el último ejercicio entonces, la misma estrategia, colocamos uno de exponente en las letras que no las tienen. Luego identificamos, en este caso también tengo un binomio por trinomio, entonces voy a tener 6 resultados en primera instancia. Bien, entonces vamos multiplicando el primer término por el primer término. Serían 2x elevado a 1 por x elevado a 2, 2x elevado a 3. Luego, el primer término por el segundo de acá. Serían 2x por menos 3y elevado a 3 son menos 6. 2 por menos 3 son menos 6. X elevado a 1, y elevado a 3. Ese 1 no se necesita colocar y dejo las letras solamente expresadas. Luego ese 2x elevado a 1 por 3 positivo, serían 2 por 3 son 6 positivo, y el x se deja solito. Bien, terminando eso, entonces comienzo con el segundo término. Por el primero. Serían menos 3y por x cuadrado, son menos 3x cuadrado y. Yo di vuelta a estas letras solamente por su orden. Recuerden que no afecta, ya que la multiplicación es conmutativa. Bien, sigo entonces ese segundo término por el segundo también. Sería menos 3y por menos 3y elevado a 3. Son 9 positivo, menos 3 por menos 3, 9 positivo, y el y me queda elevado a 4 al sumar los exponentes. Y ya finalmente tengo ese término por el último.
Son menos 3i por 3, menos 9i solito. Bien, identifico si es que tengo algún término semejante. En este caso tampoco tenemos para reducir. Ya tenemos nuestros 6 términos y tenemos nuestro resultado final. Bien, eso sería todo. Esto es lo que vimos en nuestra clase online de la semana pasada. Y nos vemos en la clase online de esta semana. Ya, cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao.